Ok. Les dije que íbamos a tocar un tema que se llama, o que es el escalafón de arquitecturas, ¿verdad? Que básicamente la noción es que yo puedo definir una arquitectura según el poder de procesamiento que esa arquitectura tiene. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo una arquitectura que tiene tanto poder de procesamiento, me gustaría ponerle un nombre a esa arquitectura de manera que todas las arquitecturas similares yo las pueda clasificar bajo el mismo nombre y entender las propiedades que tiene esa arquitectura, digamos, por comparación a sus arquitecturas similares. Entonces, hay una especie de taxonomía que nos sirve para clasificar las arquitecturas de computación en función de la capacidad de procesamiento que tiene cada arquitectura diferente. Esta es una taxonomía muy informal. Hay unas más formales, por ejemplo, hay una que se llama la taxonomía de Flynn, que es mucho más formal y es más sencilla, es más pequeña. Que la taxonomía de Flynn sirve para hablar de arquitecturas paralelas, ¿verdad? Y la capacidad de procesamiento de datos paralelos que tiene una arquitectura particular. Pero esta que les voy a decir ahorita, este escalafón, es un poquito más informal y se basa más en la capacidad de procesamiento, en la capacidad de procesamiento simultáneo que tiene una arquitectura según la cantidad de procesadores que tiene. Entonces, el primer nivel de la arquitectura, el nivel más básico, es lo que le decimos una arquitectura mononúcleo, ¿verdad? Que es cuando tenemos un único procesador que puede procesar únicamente un hilo de procesamiento. Entonces, en una arquitectura mononúcleo solo puede hacer una cosa a la vez, ¿verdad? Solo puede ejecutar un programa a la vez. Las arquitecturas mononúcleo típicamente simulan o pueden simular que están ejecutando varias cosas a la vez. Pero en realidad, en la vida real, no está sucediendo así. Una arquitectura mononúcleo solo ejecuta una cosa a la vez. Ejemplos de esto son la mayoría de las arquitecturas celulares, de los procesadores para teléfonos inteligentes, son arquitecturas mononúcleo, la mayoría, ¿verdad? Ya estamos empezando a ver en la gama más alta arquitecturas más potentes, pero en general las arquitecturas para un teléfono inteligente va a ser una de este tipo. Y la arquitectura de un Arduino, por ejemplo, es una arquitectura mononúcleo, o otros dispositivos empotrados casi siempre están pensados para ejecutar solo un programa. Entonces no necesitan tener más de un hilo de procesamiento simultáneo, entonces son arquitecturas mononúcleo. Los Arduinos típicamente van a tener un solo núcleo de procesamiento y van a poder manejar únicamente un hilo a la vez. Y típicamente un Arduino, por ejemplo, solo va a ejecutar un programa, ¿verdad? Va a ejecutar una única rutina que yo le programo y va a ejecutarla en secuencia o hasta que complete su ciclo y se apague, dependiendo de lo que yo quiera hacer con la arquitectura. Típicamente los Arduinos están diseñados para estar siempre ejecutando el mismo ciclo de procesamiento, el mismo proceso una y otra vez. Después del mononúcleo vamos a tener una que es mononúcleo multihilo, que es una arquitectura que solo tiene un núcleo de procesamiento, pero que puede ejecutar a nivel de procesador, tiene la capacidad de ejecutar múltiples procesos de manera simultánea. Y esto funciona por lo que vimos la vez pasada del pipeline, ¿verdad? En donde yo tengo paralelismo a nivel de instrucciones, ¿verdad? Donde tengo dos instrucciones que se están ejecutando al mismo tiempo porque están en diferentes lugares del pipeline. Entonces tengo una que va por aquí, otra que va más adelante y estas van ejecutándose juntas. Están al mismo tiempo ejecutándose las dos, pero en partes diferentes de la línea de ensamblaje. Ese pipeline nos permite en un procesador sencillo, que solo tiene una unidad de procesamiento, trabajar dos programas a la vez, ¿verdad? De forma ya más realmente simultánea, ¿verdad? Igual el procesador en teoría solo puede ejecutar una instrucción al mismo tiempo, más o menos, porque como explicamos la vez pasada, hay una línea de ensamblaje y podemos tener un programa en diferentes etapas de la línea de ensamblaje, pero en general vamos a tener que la capacidad de, por lo menos, la capacidad de ejecución de cálculo del procesador es de solo una cosa a la vez. Solo que el procesador puede almacenar información de múltiples programas al mismo tiempo y ir alternando, ir ejecutando múltiples programas
una instrucción de uno, una instrucción del otro y así. Eso sería mononúcleo multihilo. Ya después de eso, la cosa empieza a volverse un poquito más interesante y tenemos arquitecturas que son multinúcleo, ¿verdad? Que pueden ser, casi siempre van a ser multinúcleo y multihilo. Y entonces esto lo que significa es que un chip de procesamiento y el mismo circuito tiene internamente múltiples núcleos de procesamiento, ¿verdad? Esta línea de ensamblaje, el pipeline, va a estar varias veces. Y va a ser como el mismo pipeline clonado varias veces, ¿verdad? Entonces, como está varias veces, yo puedo ejecutar varios programas, pero ahora sí de forma simultánea. Entonces, imagínense que esta línea de ensamblaje, ¿verdad? En lugar de tener una sola banda transportadora con varias etapas que van haciéndole diferentes cosas, tengo dos líneas de ensamblaje exactamente iguales, una a la par de la otra, funcionando al mismo tiempo. Y entonces tengo el doble de capacidad utilizando el mismo circuito de fondo. Ahí lo que va a cambiar es la manera en la que funciona la caché. La caché para este tipo de procesadores comparte un pedazo entre los núcleos, ¿verdad? Y de esa manera yo puedo como agarrar y decir, ok, este procesador está trabajando este programa con su pedacito de memoria dedicada, pero llega un momento en donde todos los procesadores hablan con la misma memoria. Entonces tengo una arquitectura que puede agarrar efectivamente dentro del mismo computador y procesar diferentes programas al mismo tiempo, uno a la par del otro, utilizando la misma memoria y la misma capacidad de almacenamiento. Entonces, eso hace efectivamente la arquitectura más rápida. Y si tengo programas completamente independientes, voy a tener que la arquitectura es aproximadamente el doble de rápido. Si estoy tratando de ejecutar un solo programa partido en pedazos que se ejecutan en paralelo, ya no va a ser el doble, va a ser un poquito menos del doble. Casi siempre va a ser como 1,5 o 1 o algo así. ¿Verdad? La aceleración no va a ser exactamente siempre el doble, pero sí voy a tener una aceleración importante. Ese tipo de arquitectura es la que tienen las computadoras domésticas actuales, ¿verdad? Entonces, cualquier computadora de escritorio que tenga un procesador que sea más arriba de un átomo, por ejemplo, va a ser de este tipo, va a ser multinúcleo. Y vamos a tener que hay procesadores de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 8 núcleos, hasta 16 núcleos para aplicaciones domésticas. Que son arquitecturas muy rápidas, ¿verdad? Que me permiten hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Y como pueden hacer múltiples cosas al mismo tiempo, no compiten por recursos entre sí. Entonces, si yo tengo, como en este caso, ¿verdad? Particular, que tengo un proceso que está leyendo la información que viene del micrófono, digitalizándola y convirtiéndola en una señal que se transmite por internet. Otro proceso que hace lo mismo con la información de la cámara web. Además tengo otro proceso que está grabando, ¿verdad? La información y almacenándola en disco duro, ¿verdad? Y tengo otros procesos subyacentes. Tengo un proceso que está monitoreando que la conexión a internet esté bien, ¿verdad? Y de vez en cuando ese se despierta y pregunta cómo está la conexión a internet. Tengo otro que calcula la hora y me dice qué hora es, ¿verdad? Estoy viendo, por ejemplo, lo que tengo en pantalla, entonces tengo el reloj ahí. Y entonces el reloj me dice que son, en este caso, las 10:35. Entonces hay un proceso que está calculando la hora y diciéndome la hora. Y así, ¿verdad? Todos estos son procesos simultáneos que se están ejecutando uno a la par del otro. Y como tengo una arquitectura multinúcleo, entonces muchos de estos procesos no tienen que competir entre sí. Entonces, posiblemente están agrupados, ¿verdad? Donde tengo un grupo de procesos que compite entre ellos y otro grupo que compite entre ellos y así. Pero al haber varios grupos, la capacidad de procesamiento se acelera porque la competencia se va reduciendo un poco. Y entre más núcleos tenga, menos competencia voy a tener, más rápida va a ser mi arquitectura. Después de esta, ¿verdad? De multinúcleo, vamos a tener una arquitectura que es multiprocesador, que es cuando tengo una misma tarjeta madre que puede tener varios chips de procesador diferentes integrados, ¿verdad? Esto ya no se usa en aplicaciones domésticas, esto se va a usar para lo que vamos a llamar un servidor de alto rendimiento, en donde puedo tener en una misma tarjeta madre
que normalmente tienen capacidad ampliada para memoria RAM porque tienen más procesadores, va a ocupar un montón más de memoria RAM. Entonces vamos a tener una arquitectura que tiene, por ejemplo, 64 GB de memoria RAM por procesador. Y cada procesador tiene un pedazo de memoria RAM de varias tarjetas de memoria RAM dedicadas solo a ese procesador. Y entonces podemos tener una arquitectura que tiene 4 u 8 chips pegados, ¿verdad? Y que está diseñada para coordinar esos chips internamente y que, por ejemplo, haya uno que lo que se encarga sea de mandarle tarea a los demás y ya un sistema operativo normal, digamos, el Windows que le instalamos a una compu de estas no funciona tan bien en una computadora de ese tipo porque no está pensado para eso. Se ocupa un sistema operativo diseñado para servidores de alto rendimiento que pueda entender que hay varios procesadores corriendo y saber en cuál procesador está corriendo el sistema operativo, que el sistema operativo es un montón de programas todos corriendo juntos, y saber cómo mandarle señales a cada procesador. Entonces ya es una arquitectura más compleja, más especializada. Y esta la vamos a utilizar para aplicaciones de alto rendimiento de una gama baja, ¿verdad? De cositas sencillas, de alto rendimiento, simulaciones pequeñas, procesamiento de datos masivos hasta cierto grado, cosas así. Típicamente una computadora de estas se ve rara, digamos, se ve rara en el sentido de que estamos acostumbrados a que una computadora es, por ejemplo, una torre, ¿verdad? Un CPU es una torre. Ya una computadora de estas normalmente es lo que decimos que es un blade, ¿verdad? Que es una computadora delgada que está diseñada para empotrarse en un armario, en un rack, como los que les enseñé la vez pasada cuando estábamos hablando del top 500, ¿verdad? Que vimos como unos armarios. Cada una de esas es una computadora de ese tipo. Entonces, como les digo, ya ahí ya no estamos en el ámbito de la computación doméstica, ¿verdad? Ya ahí estamos trabajando en algo más avanzado. Una arquitectura de ese tipo no se usa, por ejemplo, para jugar o para escuchar música, sino que normalmente la voy a usar para hacer una sola tarea muy grande, ¿verdad? Procesar un montón de información para una sola cosa, por ejemplo. En ese tipo de arquitecturas, el sistema operativo y internamente los sistemas de control están diseñados para reducir la competencia que va a tener el proceso crítico, ¿verdad? Entonces, como tengo un solo proceso muy grande, un solo programa muy grande que ocupa toda esa capacidad de procesamiento para correr, el sistema operativo y otras aplicaciones que están diseñadas para monitorear el avance de ese proceso van a correr de manera que ocupen menos recursos para no competir con el proceso que es el importante, ¿verdad? Eso no pasa así en una computadora doméstica. En una computadora doméstica en realidad no hay manera de decir cuál proceso es más importante que otro porque el sistema operativo no sabe. El sistema operativo no sabe de pronto si la música es más importante que el documento de Word que estoy desarrollando. Entonces él trata de darle la misma prioridad a los dos. En una arquitectura que ya va empezando a trabajar en procesos de alto rendimiento, sí hay criterios para saber cuándo un proceso es crítico y cuándo no. Y entonces el mismo sistema operativo sabe a cuál es el proceso que tiene que darle más recursos y cómo administrarlo de manera que compita lo menos posible con el resto de cosas que están corriendo en la compu. Uno como programador también programa diferente para una arquitectura de ese tipo, porque uno tiene que saber que el programa se puede partir en procesadores diferentes y uno conscientemente tiene que hacer esa partición. Entonces ya eso es una disciplina que se ve más adelante en la carrera, que es la disciplina de programación concurrente y paralela, que utiliza algunas herramientas, como por ejemplo hay una herramienta que se llama paso de mensajes o MPI, que para lo que sirve es para agarrar un problema muy grande y partirlo en pedazos y darle un pedazo a cada procesador y cada procesador procesa el pedazo que le corresponde, devuelve un resultado y todo eso se sincroniza, se pega, ¿verdad? Y se hace un consolidado y avanza a la siguiente etapa y vuelve a partir la información y entonces ya se programa un poquito diferente. Eso también se usa, por ejemplo, cuando tengo un ciclo, un for muy grande que está procesando un montón de datos que son independientes entre sí, ¿verdad? Entonces, como los datos son independientes entre sí, en realidad no es necesario procesarlos en secuencia, sino que podría procesarlos todos al mismo tiempo. Entonces, hay una cosa que se llama OpenMP, que sirve para eso. Entonces, yo puedo agarrar un ciclo, por ejemplo, y partirlo horizontalmente y decir, bueno, los primeros 10 digamos, si tengo un for del 1 al 10.000,
Los primeros 1000 se los voy a mandar al procesador 1, los siguientes 1000 al procesador 2, los siguientes 1000 al procesador 3. Como los datos son independientes entre sí, cuando todos los procesadores terminan y entonces ya todos mandan la señal de ya terminamos de procesar el pedazo de datos que nos tocaba, todos los datos están procesados en más o menos, digamos, una décima parte del tiempo, pensando que tengo 10 núcleos para procesar. Y así. Ya yo como programador empiezo a tener que trabajar un poquito diferente. Después de la multiproceso, ¿verdad? Donde tengo múltiples procesadores con múltiples núcleos cada uno, ya empieza un tipo de arquitectura en donde ya no podemos decir que la cosa es una computadora, ¿verdad? Todavía en ese punto donde tengo una sola tarjeta madre con varios chips pegados, puedo decir que eso es una computadora. El paso que sigue, ya la cosa no se llama computadora, ya tiene un nombre diferente. Entonces ahí es donde, por ejemplo, hablamos, la arquitectura que sigue es la que decimos que es un clúster, que es un montón de computadoras pegadas que trabajan como si fuera solo una computadora, trabajan coordinadas. Un clúster ya es más complejo porque cada computadora individual tiene un sistema operativo instalado que está diseñado para trabajar con clustering. Entonces, ese sistema operativo tiene rutinas de comunicación que le permiten conocer a las otras computadoras pegadas en el clúster y que saben que hay una computadora que coordina. Entonces, típicamente en un clúster vamos a tener que acomodarlo de manera que haya digamos, los clústeres, cada computadora en un clúster se llama un nodo. Entonces vamos a tener un nodo especial que le decimos el metanodo, que es un nodo más pequeñito y cuya única función es coordinar a los nodos de verdad. Y entonces el metanodo es el que recibe un trabajo, un programa, ¿verdad? Que ahora sí estamos hablando de un programa muy, muy grande. Y el metanodo agarra y dice, ok, este programa hay que partirlo así y se lo voy a dar a tales nodos. Y entonces el metanodo lo que está es monitoreando cuál es la carga que tiene cada nodo, cuáles nodos están ociosos, cuáles nodos están funcionando. En un clúster es normal que los nodos empiecen a fallar porque los clústeres se calientan mucho, ¿verdad? Son equipos que trabajan con tan alto rendimiento que se calientan un montón. Y, por ejemplo, cuando uno diseña un clúster, dependiendo del tamaño del clúster, tiene que empezar a pensar cómo enfría la habitación en la que está el clúster, ¿verdad? El que les enseñé la vez pasada, el top 500, era un clúster. Cómo enfría la habitación en la que está el clúster, porque el clúster es un cuarto entero, ¿verdad? Y no solo eso, sino que tienen que empezar a pensar que, por ejemplo, si yo el clúster lo acomodo en una red, ¿verdad? Donde tengo, imagínense como un cuadro, ¿verdad? En donde tengo un montón de armarios, los que están en el centro se van a calentar más que los que están afuera, entonces posiblemente esos van a fallar con más frecuencia, y empiezo a tener toda esta cantidad de problemas. Cuando programo para un clúster también voy a programar diferente, porque primero voy a tener que enfrentar un problema gigante, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un problema que lo van a tener que resolver posiblemente varios cientos de computadoras al mismo tiempo, trabajando todas juntas, ¿verdad? A esa dimensión estamos hablando. Y obviamente dependiendo del tamaño del clúster, pues voy a tener dimensiones diferentes, ¿verdad? Puedo tener un clúster de solo 4 computadoras o un clúster de solo 2, aunque ya un clúster de 2 computadoras es demasiado pequeño. Normalmente voy a tener como clústeres de 4, de 10, de varias decenas, de cientos o de miles, ¿verdad? Entonces, en un clúster que tiene poquitos nodos, yo voy a enfrentarme a problemas que son, digamos, relativamente pequeños. Entonces, por dar un caso práctico, aquí en Costa Rica, el Instituto Meteorológico, tiene un clúster que sirve para correr simulaciones meteorológicas. Principalmente simulaciones de transporte de contaminantes y simulaciones de flujos de cambios de presión. Las simulaciones de cambios de presión para lo que sirven es para darse cuenta cuándo va a suceder una tormenta. Entonces yo a esa simulación agarro y le digo, tengo el mapa de Costa Rica, ¿verdad? O el mapa de un pedazo de Costa Rica y le digo, vamos a suponer que esta es la temperatura, ¿verdad? Durante todos estos días. Y esta es la humedad relativa durante todos estos días, ¿verdad? Que son datos que podemos leer de sensores que tenemos. Y esta es la velocidad del viento. Y a partir de ahí, predígame en el futuro cómo se va a comportar el clima mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de 2 semanas. Y entonces yo puedo empezar a ver si hay, por ejemplo, riesgo de que se dé una tormenta.
Y ese modelo lo puedo correr con una escala más gruesa a mayor distancia. Entonces puedo agarrar y correrlo para toda Centroamérica. Y así es como predigo cuando viene un volcán. Por ejemplo, un frente frío o una tormenta tropical. Utilizo estas herramientas para predecir. Esos son problemas gigantes, ¿verdad? Entonces, el clúster del meteorológico no estoy seguro cuántos nodos tiene. Sé que es un clúster chiquitito, entonces deben ser como entre de 4 a 10 nodos, digamos. Debe andar como por esa escala. Ya después del clúster, hay una arquitectura más grande que se llama una malla. Una malla computacional es una red de clústeres y como cada clúster es una habitación, una malla computacional es un montón de clústeres pegados como si fuera un nodo muy colosal, ¿verdad? Y ese está pegado con una sola línea de comunicación con otro clúster y ese otro está pegado con una sola línea de comunicación con otro clúster que está geográficamente en lugares diferentes. Entonces, en una malla de computación vamos a tener que hay varios clústeres que se coordinan entre sí. Ahí la coordinación no es tan vertical, no hay un nodo coordinador per se, sino que los MAES tienen un mecanismo para pedirse recursos mutuamente. Entonces, lo que pasa es que tenemos a la malla, que la malla está inactiva, y desde uno de los clústeres yo le digo a la malla, quiero correr este proceso, ¿verdad? Quiero lanzar este proceso en la malla. Entonces la malla agarra y dice, ok, de todos los nodos que tengo pegados, estos nodos están disponibles, entonces voy a tirar ese proceso a estos nodos. Pero eso la malla lo hace porque todos los nodos de la malla saben en lo que están todos los demás nodos de la malla. Entonces yo desde cualquier clúster puedo coordinar acciones hacia cualquier otro punto del clúster y todo el mundo de la malla y todo el mundo se está hablando entre sí todo el tiempo y por eso así se coordina. Entonces esa es una arquitectura muchísimo más compleja. En donde voy a correr, si ya en un clúster corría problemas gigantes, en una malla voy a correr problemas tamaño catedral, ¿verdad? Típicamente la malla y el clúster sirven para cosas distintas. Porque la malla, como se tiene que comunicar por internet entre pedazos, ¿verdad? Entre los diferentes clústeres que integran la malla, yo voy a tirarle a una malla un problema muy grande, pero que puedo partir en pedazos más pequeños que siguen siendo pedazos muy grandes, pero que cada uno de esos pedazos lo puede ejecutar un clúster chiquitito. Y entonces es un problema como que sea fácil de fragmentar. Si el problema no es fácil de fragmentar, ¿verdad? Si es un problema que requiere mucha más intercomunicación para poder coordinarse, entonces en realidad lo mejor es tratar de buscar un clúster más grande, ¿verdad? Entonces puede ser que yo tenga una malla que está armada por 10 nodos de clústeres de 10 nodos cada uno, ¿verdad? Y entonces en total tengo 100 compus trabajando en coordinación y eso me va a servir para correr un problema que pueda partir en hasta 10 bloques grandotes. Pero si tengo un problema más o menos de la misma escala que no puedo partir en bloques grandotes porque hay mucha interdependencia de datos, los procesos necesitan mucha coordinación, entonces de pronto es mejor buscar un solo clúster de 100 nodos, ¿verdad? Un solo clúster que tenga 100 nodos pegados. La malla es la arquitectura más grande coordinada, en donde hay procesamiento dedicado, ¿verdad? En donde yo puedo decirle a un pedazo de la malla, usted se va a dedicar solo a esto. Y puede ser que la malla esté corriendo varios procesos a la vez, porque la malla es tan grande que yo puedo agarrar y tirarle 3 problemas grandes, ¿verdad? Y entonces la malla agarra y dice, ok, voy a agarrar este pedazo y lo tiro para allá, y este pedazo lo tiro para allá. Pero cada uno de los nodos que está trabajando en la malla en un problema está trabajando casi siempre solo en ese problema, está trabajando de forma dedicada, está dedicándole tiempo exclusivo al procesamiento. La arquitectura que sigue, que está por encima de la malla, que es más grande que la malla, ya no es dedicada, ya no funciona de forma dedicada. La arquitectura que sigue se llama un enjambre. Y un enjambre, ¿cómo funciona? Es que yo agarro cualquier computadora que esté conectada a internet y que tenga instalado y le instalo un programita, ¿verdad? Que es el programita que conecta la compu al enjambre. Y entonces esa computadora va a agarrar cuando pueda tiempo de procesamiento ocioso, ¿verdad? Y va a empezar a procesar cosas que el enjambre le pide.
Entonces, ese programita que yo tengo instalado lo que hace es descargar bloques de datos y le dice a la compu, a mi compu, digamos, necesito procesar este bloque de datos, este es el resultado que estoy esperando. Entonces, mi compu está trabajando, en este momento está haciendo un montón de cosas y el procesador está al máximo, entonces en este momento la compu no ni vuelve a ver al enjambre. Pero en algún momento, por ejemplo, en algún momento cuando el video esté listo, yo lo tengo que subir, ¿verdad? Y subir un video de internet es un proceso muy lento, que no depende del procesador. El procesador en ese rato no está haciendo nada. El procesador lo que le dice es a la tarjeta de red, manda este archivote. Y entonces la tarjeta de red de la que se encarga de ahí en adelante se conecta directamente con la memoria RAM y empieza a mandar el archivo. Y hace cargo de todo. Y el procesador tiene un procesillo que de vez en cuando se fija cómo va el asunto, ¿verdad? Entonces es como cuánto porcentaje lleva, tanto, ok. Y dentro de un rato se vuelve a fijar cuánto porcentaje lleva, ok. Eso lo puede hacer tal vez unas 10 veces por segundo, pero ya habíamos hablado que un procesador hace varios miles de millones de procesos de instrucciones por segundo. Entonces, que en un segundo, unas 10 veces el procesador tome un momentito y vea cómo va el asunto, en realidad ese procesador está ocioso la mayor parte del tiempo. Entonces, en ese rato, el procesador puede agarrar y le, o sea, el sistema operativo puede agarrar y le dice al enjambre, ok, tengo tiempo, deme datos. Entonces empiezo a procesar los datos con el tiempo ocioso que tiene el procesador, proceso un pedazo de datos y cuando el procesador empieza a llenarse, entonces el sistema operativo le dice al enjambre, ok, voy a dejar de procesar datos, después sigo. Un enjambre puede estar compuesto de millones de computadoras. Un enjambre es tan grande que normalmente es imposible graficar la topología del enjambre, ¿verdad? Mientras que un clúster yo puedo dibujarlo, ¿verdad? Yo puedo agarrar y decir, sí, son tantos nodos y están conectados de tal forma y tienen la topología de la red del clúster es tal, y con la malla puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Con la malla puedo hacer un dibujito y decir, sí, aquí hay un nodo, y están conectados entre sí, y este nodo está conectado con este otro. El enjambre no se puede graficar. El enjambre es tan absurdamente grande y complejo que no hay forma de entender la topología de ese chunche, ¿verdad? Porque yo no sé cuáles nodos están conectados con cuáles, ni quién está coordinando a quién. Es una arquitectura muy horizontal, entonces no hay como una manera clara de entender esa topología. Y eso es parte de la gracia del enjambre, que la topología es tan abierta y tan homogénea, ¿verdad? Que yo lo que tengo es una noción aproximada de la capacidad de procesamiento del enjambre, pero yo nunca sé realmente cuánto poder de procesamiento tiene ese chunche, porque todo siempre es una estimación, ¿verdad? Y un enjambre puede llegar a ser más grande que cualquier malla posible, pero al ser una arquitectura tan difícil de monitorear, casi nadie usa enjambres. Hay muy pocos enjambres en el mundo, enjambres grandes, digamos. Lo que sí hay es que hay software que me permite construir un enjambre, digamos, propio para algo que yo ocupo. Entonces yo podría eventualmente utilizar este software para publicar en internet un enjambre y que gente se instale el programita que coordina el enjambre y empiece a procesar cosas por mí. Esto se parece un poco a lo que hace esta cosa, las criptomonedas. Cuando hablamos de minar criptomonedas, ¿verdad? ¿Han escuchado ese término? Ustedes sí atestiguaron el boom de las criptomonedas. ¿Aló? Lo de minar con tarjeta gráfica, cosas. Ajá, exacto. Que se hacía con, por ejemplo, los bitcoins, se estaba minando. Yo creo que todavía no puede minar bitcoins, por ejemplo. Sí, de hecho, un bitcoin vale como $9,000, ayer lo estaba viendo. Sí, pero si usted mina bitcoins, usted en realidad casi no gana plata, porque cuando usted mina bitcoins no es que usted gana un bitcoin, eso no funciona así. Eso como funciona es que cada bitcoin está identificado por una expresión matemática única y la forma en el caso de los bitcoins, ¿verdad? Particular, la forma digamos, crear un bitcoin es
calculando el resultado de esa expresión matemática, que normalmente es una fórmula criptográfica completamente arbitraria. Entonces, Bitcoin en particular, lo que hizo fue que planteó una fórmula que se modifica a sí misma y se hace cada vez más difícil, ¿verdad? Utiliza un algoritmo de cifrado que al principio, cuando yo lo empiezo a usar, cuando hay poquitos resultados, es muy fácil descifrar y generar un Bitcoin, digamos, en este caso. Pero cada vez que yo genero un Bitcoin, el algoritmo se modifica y se vuelve más difícil, y más difícil, y más difícil. Y entonces llega un momento en donde minar un Bitcoin es un proceso muy complicado porque es un algoritmo descifrado muy grande que toma mucho tiempo, mucha capacidad de procesamiento. Entonces, cuando yo pego la compu a minar Bitcoins, estoy pegándome un enjambre. Eso es lo que estoy haciendo. Y yo en realidad no gano mucho al hacerlo, digamos. Puede ser que gane como una fracción de la criptomoneda, pero no es como que es como, wow, qué cantidad de plata. Al principio sí, porque al principio habían pocos bitcoins, entonces la gente que los minaba le quedaba como más porcentaje de cada bitcoin que minaban. Y en todo caso, el valor que tiene un bitcoin es un valor más o menos especulativo que depende de, que eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra historia. Depende un poco de cómo funciona el mercado, de un tema de oferta y demanda. Entonces el Bitcoin vale, digamos, $9,000, porque más o menos hay un consenso de que un Bitcoin vale $9,000. Si en algún momento alguien, o sea, alguien no, ese valor es más o menos especulativo, entonces puede cambiar en el tiempo y de manera un poco arbitraria. Y no tiene nada que ver con la dificultad que cuesta minarlo, son procesos diferentes. Después, lo otro que funciona con un sistema similar a un enjambre es blockchain, ¿verdad? Blockchain es un mecanismo para almacenar información distribuida de manera que la información no esté en un solo lugar, sino que yo tengo varios nodos que almacenan pedazos de la información. Y entonces, cuando yo ocupo corroborar un dato, cuando yo ocupo consultar un dato de ese banco de datos, yo se lo pido a varios nodos al mismo tiempo y como varios nodos tienen diferentes pedazos del dato, yo puedo armar el dato varias veces y corroborar el dato por consenso, ¿verdad? Entonces yo tengo un montón de nodos que todos tienen un pedazo de los datos y hay un montón de repetición, ¿verdad? Los datos están repetidos un montón de veces y están distribuidos de diferentes maneras entre todos los nodos. Entonces cuando yo pido uno de esos datos, varios nodos me dan pedazos del dato y yo lo armo varias veces y comparo si todas las instancias en las que lo armé son iguales. Y si no son iguales, si hay alguna que es diferente, entonces puedo agarrar y decir, bueno, esta es la que es diferente, todos los demás están de acuerdo. Entonces este fijo es falso, este lo alteraron. Blockchain se usa, o para lo que sirve blockchain, es para guardar información que yo quiero garantizar que nadie la corrompa, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy segura porque yo puedo guardar datos de manera que yo garantizo que el dato que se guardó se va a mantener en el tiempo, no se va a corromper, ni producto de un error, ni producto de un acto malicioso, ¿verdad? De que alguien se metió y cambió el dato. Eso es un paradigma que funciona muy similar al enjambre, ¿verdad? Porque cuando yo tengo una arquitectura de blockchain, yo no sé cuánta gente está pegada a mi blockchain, ni me interesa saberlo en realidad. Y cuando yo hago una solicitud, hay un pedazo del blockchain que me responde, pero yo no sé cuál es el pedazo que me responde, porque es el pedazo que tiene el dato que yo necesito. Yo mando la solicitud y hago como un broadcast y los que tienen ese pedazo me responden y ya. Y yo con eso hago la solicitud ya. Entonces funciona de una manera similar a un enjambre. El enjambre es la arquitectura posible más grande, ¿verdad? Ya más grande que un enjambre no se puede, porque ya estamos hablando de una arquitectura que utiliza básicamente, o sea, es una arquitectura que tiene el potencial de utilizar cualquier computadora que esté pegada a una misma red, ¿verdad? Una misma red puede ser internet. Y como las otras arquitecturas también son, digamos, computadoras, entonces una malla podría pegarse a un enjambre. ¿Verdad? Entonces pues, tengo una arquitectura tan grande que engloba a las otras arquitecturas más pequeñas.
Entonces, para resumir, teníamos mononúcleo monohilo, como un Arduino, mononúcleo multihilo, que eso es como un procesador Atom, por ejemplo, que son procesadores chiquititos de propósito general, que pueden manejar varios hilos, pero es un solo núcleo. Multinúcleo multihilo, como un i7, por ejemplo, es multinúcleo. Un i7 tiene 8 núcleos y 2 hilos por núcleo. Multiprocesador, que ya son arquitecturas donde la tarjeta madre soporta varios chips que funcionan de una manera coordinada. Cluster, que son varias computadoras diferentes, cada una con su propio sistema operativo, coordinados entre sí para trabajar para tareas dedicadas muy grandes. La malla, que son varios clusters coordinados entre sí en una estructura horizontal, que trabajan de forma dedicada pero por partes, ¿verdad? Entonces la malla normalmente se fragmenta y hay un pedazo de la malla que ejecuta un pedazo y hay otro pedazo de la malla que ejecuta otra cosa. Y enjambre, ¿verdad? Que el enjambre es todas las computadoras posibles conectadas en una red que tengan instalado el programita que coordina el enjambre. Actualmente hay, y déjenme buscarlo para ver si todavía existe, hay una oficina en Estados Unidos. Ajá. Que se llama SETI. Ok, ya no funciona. Y hay una oficina en Estados Unidos que se llama SETI. SETI es una oficina que a lo que se dedica es a buscar vida extraterrestre. Y lo que tienen ellos es que tienen antenas de radio y capturan señales de radio del espacio y reciben señales de radio de microscopios y de observatorios y de todo lado. Y procesan esas señales de radio para ver si encuentran patrones. El espacio está lleno de señales electromagnéticas, ¿verdad? Y dentro de todas las señales electromagnéticas que hay varias en el espectro de radio, ¿verdad? Señales de radio. Entonces, hay muchísima información ahí y la gran mayoría es ruido, ¿verdad? El ruido que se produce porque cuando una estrella estalla o cuando un meteorito choca con un planeta, produce una onda electromagnética en diferentes frecuencias y eso produce luz, produce calor, pero produce también energía electromagnética dentro del espectro de radiofrecuencia. Entonces, toda esa información está todo el tiempo en el espacio. Por eso es vacilón cuando alguien menciona que, por ejemplo, las señales de radio de una antena celular le pueden causar cáncer a la gente, o que las señales de radio de televisión o de radio le puede causar a uno algún daño, porque en realidad todo el universo está todo el tiempo saturado de señales de ese tipo. La diferencia es que las señales de celular y las señales de radio y de televisión utilizan una codificación particular para poder filtrar dentro de todo el ruido que hay una señal particular. Entonces utilizan un patrón, ¿verdad? Que es el que yo utilizo para agarrar y decir, ok, esta señal es información, no es ruido. Entonces lo que hace la gente de SETI es escanear el espectro electromagnético del universo y ver si se encuentran patrones que no hayan provenido de nuestro planeta. Entonces están buscando vida extraterrestre. Hasta donde sabemos no han pegado con nada. Ellos tenían un enjambre hace años que ya no funciona, está apagado, acabo de revisarlo. Entonces uno podía instalarle el enjambre a la compu de uno, que es un programa que se llama SETI at Home, y eso funcionaba como un protector de pantalla. Entonces, cuando la compu se duerme porque está inactiva y levanta el proceso de protector de pantalla, por debajo levanta el SETI at Home, levanta el enjambre y empieza a procesar señales y a mandar resultados, a ver si encuentra un patrón. Entonces uno podía pegar la compu de uno al proyecto SETI para ver si con la compu de uno podía detectar señales extraterrestres. Ya no funciona. Por lo menos ya SETI at Home no funciona. Pero SETI at Home fue desarrollado por un grupo de la Universidad de Berkeley.
Y en la misma arquitectura que se utiliza para Setia Home, se utiliza para un proyecto que se llama Rosetta Home, que hace simulaciones. ¿Rosetta para qué era? Rosetta es un software. Déjenme buscar un segundo para qué servía Rosetta, porque sinceramente no me acuerdo. Profe, y hay otro que se llama Folding at Home, Ujú. que de hecho ese es para encontrar bueno, no para encontrar estas enfermedades, sino más bien como para ver cómo se comportan las moléculas bioorgánicas, no sé qué. Entonces, es Ajá. prácticamente computación orgánica. Voy, Ajá. pero ya le voy a mandar para que lo vea. Ok, Rosetta es para predecir la estructura de proteínas. Entonces lo que hace es desdoblar y hacer simulaciones de desdoblaje de proteínas para predecir la estructura. Eso es lo que hace Rosetta. Entonces, si ustedes quieren, pueden instalarse un enjambre en la compu que le ayude a esta investigación particular. ¿Cómo se llama el que dijiste, Armando? Profe, se llama Folding at Home. De hecho, ahí Folding le at mandé Home. un link en general. Vamos a ver si de casualidad es de Berkeley también. Porque yo creo que todo este at home, pareciera que no. No es del mismo No, proyecto. es de Washington, supuestamente, de la Universidad de Washington. Washington University in St. Louis. Sí, estatales. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes podrían pegarse un enjambre si quieren. Y decir que su computadora es parte de una de las arquitecturas más grandes posibles en la humanidad. Ok. ¿Qué les parece este concepto? ¿Lo habían escuchado antes, digamos, sobre esta taxonomía de arquitecturas? Ninguno. Sí, cuando hablamos de computación, ¿verdad? O de computadora, estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Y en algún momento, cuando nosotros programamos, estamos programando para una arquitectura particular. Y tenemos que pensar el programa en función de esa arquitectura. Entonces, típicamente estamos en la carrera, lo que vemos son lo que se llaman arquitecturas de propósito general, que es el equivalente a una compu doméstica, ¿verdad? Una arquitectura de propósito general casi siempre va a ser lo que va a tener el mismo tipo de poder de procesamiento que tiene una compu de escritorio común y corriente. Pero en ocasiones en la carrera vamos a cambiarnos un toque de cassette y vamos a trabajar para dispositivos empotrados, por ejemplo. Que ya es una arquitectura diferente, es una arquitectura más pequeña. O vamos a trabajar para arquitecturas de de alto rendimiento, que son estas arquitecturas grandotas, ¿verdad? Lo que se llama High Performance Computing. La computación de alto rendimiento es donde ya agarramos problemas gigantes, ¿verdad? Y en la industria tenemos los dos espectros. Entonces, por darles un ejemplo, aquí en Costa Rica, el año pasado, estuve de mentor de práctica profesional y tuve un estudiante que trabaja en una empresa que se llama Lantern, que queda en Tibás, que hace aplicaciones de Internet of Things. Entonces, Lantern lo que hace es que produce sensores para una empresa. Entonces, digamos que ustedes tienen una empresa donde tienen una fábrica
y ocupan monitorear para una máquina particular, ocupan monitorear la temperatura de esa máquina y la humedad de la máquina y qué sé yo, las vibraciones que un pedazo de la máquina tiene, ¿verdad? Y que genere datos de eso y esté mandando alertas. Entonces, Lantern produciría sensores donde cada sensor se dedica a una cosa en especial. Entonces, tiene un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor con un acelerómetro que mide vibraciones y se los pega a la máquina, ¿verdad? Y entonces eso se conecta con un servicio de comunicaciones a través de Bluetooth o a través de Internet, de Wi-Fi. Y hay un servicio que monitorea todo. Ese muchacho, ese practicante en particular, estaba programando controladores para esos sensores, para los sensores particulares, ¿verdad? Entonces estaba trabajando con arquitecturas empotradas chiquitititas. Y por otro lado, yo estuve trabajando un tiempo en un laboratorio de alto rendimiento en el Centro Nacional de Alta Tecnología, donde a mí me tocaba más bien trabajar con clúster, ¿verdad? Con arquitectura de estas que ya son gigantes. Un clúster pequeño, ¿verdad? Tenía como, cuando salí del CNSA eran como 8 nodos o 10 nodos. Era un clúster chiquitito. Cuando yo empecé eran solo 4. De hecho, una de las cosas que me tocó hacer era ver si podía volver a instalar, porque ya había dejado de funcionar hacía tiempo, un clúster que habían armado con Play 3. Entonces tenían varios PlayStation 3 a los que se les instaló un Linux y se pusieron a trabajar como un clúster durante un tiempo. Y ya cuando yo entré al laboratorio ya no se estaba usando, entonces una de las tareas que me tocó hacer en algún momento era ver si podía volverlo a poner a trabajar. Pero esos maecillos tenían un procesador muy particular que es muy difícil encontrar un sistema operativo que entienda cómo funciona el procesador, entonces al final no se pudo. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Alguna consulta, comentario, sugerencia? ¿Algo para romper el silencio sepulcral? Profe, una consulta. Dale. ¿Las botnet cuentan como un enjambre? Las botnet. Vamos a ver cómo se define botnet hoy en día. Botnet. De acuerdo a Wikipedia, es un número de dispositivos conectados a través de Internet donde cada uno de los dispositivos corre uno o más bots que son utilizados para producir ataques de denegación de servicio. Sí, eso es un enjambre. Correcto, eso es un enjambre. Los enjambres se pueden usar para cosas buenas, ¿verdad? Hace rato estábamos viendo ejemplos. Pero, obviamente, cualquier tecnología es buena o mala. O sea, la tecnología es neutra. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Es según la aplicación que se le dé, que puede ser que sirva para bien o para mal. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?